Bien, el tema de hoy de repente es un tema, si fuese en el conjunto, en realidad, tanto para varones y mujeres, el tema sí se hace bastante complejo y muy largo. Sería muy extenso el tema. Y en realidad lo que en este tema nosotros vamos a hablar es prácticamente el eje hipotálamo hipófisis ovario, algo de su fisiología, anatomía, de lo que interesa y más interesa a nosotros como especialidad en ginecología obstetricia. Entonces vamos a dar inicio. Este es un tema bastante resumido, tratado de hacerlo lo más resumido posible, lo más comprensible posible para ustedes, algo más didáctico, que no sea muy compleja la situación de este tema, porque es bastante difícil. Vamos a ingresar entonces con las consideraciones anatómicas principalmente de este eje. Entonces vamos a ir hablando del eje hipotálamo, hipófisis, ovario y el útero, y en realidad en el útero lo que nos interesa más vendría a ser lo que es el endometrio y algo, si acaso, el cérvix, pero no vamos a tocar el cérvix porque más nos interesa el endometrio. Entonces, este eje ya les mencioné que está constituido por estas cuatro estructuras que son el hipotálamo, hipófisis, ovario y los órganos diana. Los órganos diana, en este caso, lo que les mencionaba, vienen siendo entonces el útero y el endometrio en particular. El hipotálamo es una parte o forma parte del prosencéfalo. No se olviden que embriológicamente, al iniciarse la embriogénesis del sistema nervioso central, se inician con tres vesículas: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. En el prosencéfalo está básicamente o sea, su formación embriológica, la del hipotálamo, o sea, en la vesícula, en la primera vesícula. Entonces tiene una forma de cono, tiene una formita de cono. Si vemos en un corte sagital, ¿no?, en el cerebro, vamos a ver que esto es el hipotálamo. Acá arriba tenemos al tálamo, está por debajito el tálamo. Acá tenemos el hipotálamo, esta forma de cono. Y fíjense que es una estructurita importante en el sistema nervioso central. Prácticamente es como el comandante, el comando general del sistema nervioso. Autónomo, ¿verdad? Pesa apenas entre 4, 5 a 8 gramos y tiene un volumen aproximado, esta zonita, un volumen, si se imaginan, de 4 cc o 4 ml. Imagínense ustedes una jeringuita de 10 cc, pártanlo a la mitad de esa jeringuita de 10 cc e imagínense ese volumen es el que tiene el hipotálamo y semejante responsabilidad en lo que significa el sistema nervioso central autónomo y el sistema endocrino. Entonces, en el adulto se encuentra un poquito por debajo del tálamo. Este es el tálamo y está aquí abajo, abajito, ¿no? Y forma parte del suelo del tercer ventrículo, ¿no? Entonces, se proyecta hacia abajo, finalizando en la hipófisis. Acá vamos a ver una estructurita bastante pequeña, algo infundibular, que también se llama pituitaria o glándula pituitaria, la hipófisis o glándula pituitaria. Esta estructurita entonces se considera una parte importante del sistema nervioso central autónomo y endocrino. ¿Por qué? Porque promueve la liberación de hormonas importantes, ¿no?, que regulan la homeostasis en los distintos órganos. O sea, vamos a ver más adelante, en una forma global, van a ver que segrega una serie de factores liberadores de hormonas, y estas hormonas obviamente actúan y van a ir a actuar en sus diferentes órganos, algo órganos blanco. Entonces es un órgano sumamente importante.
como veremos, en algunas publicaciones van a ver diferentes formas de presentaciones. Acá he traído algo un tanto más didáctico, aunque un poco, digamos, entremezclado, el hipotálamo y 10 núcleos. Algunos autores ponen hasta áreas y zonas, aquí están con áreas y algunos núcleos, y aumentan en este caso el número. Yo he considerado este el más apropiado, ¿no? Donde prácticamente están los 10 núcleos y áreas más importantes del hipotálamo. Ahí, por así mencionarles, tenemos los núcleos preópticos paraventriculares, el área, aquí no es núcleo, es área hipotalámica anterior, núcleo supraóptico, área hipotalámica dorsal, en la área, el núcleo dorsomedial, núcleo ventromedial, el área hipotalámica posterior, área hipotalámica lateral y el cuerpo mamilar. Todas ahí están enumeradas, ¿no? Y su red de vascularidad, tanto arterial como venosa, y la red de circulación, o sea, de neurosecretora de estas células. Estos núcleos hipotalámicos o centros o zonas, entonces aquí viene lo complejo, pero he tratado de ponérselos, la parte que más nos interesa a nosotros está en amarillo. Entonces, si bien todas las zonas, ahí tenemos zonas lateral, lateral media, periventricular, medial, medial, ¿no? Que son áreas hipotalámicas, y el nombre básicamente para nosotros vendría a ser toda esa lista que tienen en la fila de nombres. Para nosotros tendría importancia el núcleo preóptico y el núcleo arcuato. Estos dos núcleos están localizados principalmente en el área preóptica y en el hipotálamo basal medial cercano al tercer ventrículo. Si ustedes van a revisar un poquito la parte anterior de la ubicación de estos núcleos, van a encontrar estas dos partes. ¿Y por qué están en amarillo? Porque esta, principalmente el núcleo preóptico, área preóptica, produce la hormona liberadora de gonadotrofina. Cuando nosotros hablamos del ciclo menstrual, del ciclo ovulatorio, nosotros hablamos siempre, el hipotálamo es el que produce el factor liberador de gonadotrofinas. Perfecto. Entonces esta área, ¿no? Esa es el área principal que produce ese factor importante de liberación de gonadotrofinas. El otro igual, aunque interviene en la conducta emocional, el núcleo arcuato, ¿no? En el hipotálamo basal, también libera factor liberador de gonadotrofinas, o sea, libera ese factor. Entonces, estas dos áreas es importante. Y para así comprender, y ustedes comprendan lo complejo de la funcionalidad o de la fisiología del hipotálamo, fíjense, solamente les voy a poner como ejemplo el núcleo supraóptico anterolateral, está localizado anterolateral arriba del tracto óptico, produce la hormona antidiurética o vasopresina. Entonces, y así vamos a encontrar otros núcleos paraventricular, ventricular anterior dorsal, que produce la hormona liberadora de tirotropina, o sea, de estimulante de las hormonas de la tiroides. Entonces, fíjense la complejidad de estos núcleos, de estas áreas en el hipotálamo y las funciones que cumplen al producir hormonas o factores liberadores de hormonas. Acá ya un poquito más resumido, nuevamente está acá con flechitas, el área que a nosotros nos importa, ya está más resumido. Acá lugar de producción, dice, lugar de producción, el hipotálamo, ya está un poco más resumido. La hormona que libera, hormona liberadora de gonadotrofina, su naturaleza química es una amina. La célula blanco, las células, o en realidad las células o el órgano blanco viene siendo la adenohipófisis, ¿no? Porque ahí se va a liberar estas hormonas, estas dos hormonas. Acción principal, dice, estimula la liberación de gonadotrofinas. Es un factor liberador y las hormonas que se liberan son la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ahí radica nuestro tema principalmente, ¿no?
Entonces, factor liberador, hipotálamo con todas sus características anatómicas, sus factores, sus núcleos, factores de liberación. Entonces, para nosotros, factor de liberación de gonotrofinas. Actúa sobre la adenohipófisis, produciendo ¿qué? Liberación de la folículo estimulante y liberación de la hormona luteinizante. ¿Cuáles son sus funciones? Entonces, algo ya les he mencionado, ¿no? Que son la síntesis de hormonas y factores hipotalámicos. Entre estas, que les he mencionado, tenemos la hormona antidiurética, la oxitocina. Muchas veces van a encontrar ustedes solamente abreviaciones. Es importante de que conozcan, estas se los he puesto prácticamente, cuál es el significado. Entonces, esta es la que a nosotros nos interesa, hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Esta es hormona liberadora de tirotropina para la tiroides, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de hormona del crecimiento, también libera la somatostatina, la dopamina, que vamos a ver un poquito más hacia adelante, que son hormonas inhibidoras. Entonces, fíjense, es una gama de hormonas que liberan el hipotálamo. Se conecta el hipotálamo a través de un tallo. Más abajo se encuentra esta glándula importante que se llama hipófisis, ¿no? Entonces, esta pequeña glándula, apenas 500 miligramos de peso. Entonces, ni 1 gramo siquiera, ¿no? Entonces, es bastante pequeñito y de importancia importantísima. Se ubica en la base del cráneo, está obviamente en la silla túrica del esfenoides, debajo del quiasma óptico, ¿no? Esta es la estructura, ¿no? Y aquí, o sea, esto está agrandado acá al lado y vemos esta estructurita, esta estructura aquí, que viene siendo la glándula pituitaria. Entonces, esto se conecta a través del tallo hipofisiario, ¿no? Tallo hipofisiario. Y esta glándula segrega hormonas y regula el funcionamiento de otras, además de otras glándulas que pertenecen al sistema endocrino. O sea, es prácticamente endocrino, prácticamente, aunque la neurohipófisis de repente tiene otra función, o el lóbulo posterior de neurohipófisis, que segrega otro tipo de hormonas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el hipotálamo, tenemos la hipófisis con sus 3 segmentos, que lo vamos a ver un poquito más hacia adelante. Acá tenemos las partes de la hipófisis, ¿no? Tenemos la glándula, en realidad la glándula hipófisis, con sus 3 partes, que acá están. Tenemos la pars distalis, la pars nervosa o nerviosa, y la pars intermedia. 1, 2, 3, está acá. Pues para que no digan que no se les ha pasado, está acá. Entonces, esto a través del infundíbulo del tallo hipofisiario se une al hipotálamo. Consta de infundíbulo, ¿no? Y la pars tuberalis. Entonces, esta glándula es importante para nosotros en el eje. He querido ponerles un poquito de la microscopía, que es lo que yo espero en respuesta a los estímulos hormonales. ¿Qué células son las más importantes en la adenohipófisis? Entonces, las características generales es que estas células en la hipófisis anterior se van a conectar de nuevo, jóvenes, ya por favor apenas concluya, ¿no? Entonces, existen una serie de células que se tiñen de alguna manera con tinciones especiales. Entonces, y nos vamos a referir a células de tipo cromófobas y cromófilas, ¿no? Que se observan con algún tipo de tinción, ¿no? O con una tinción en especial. Estas son las que nos interesan a nosotros más, las células cromófilas, ¿no? Porque las cromófobas prácticamente vienen siendo
unas células que hasta en la actualidad se desconoce su funcionalidad. Entonces nos vamos a referir un poquito más a las cromófilas. Dentro de estas cromófilas tenemos las basófilas y las acidófilas. Vamos a ver que tienen ciertas características y ciertas estructuras de células, pero de las que a nosotros nos interesa son las basófilas principalmente, y que son estas células gonadotrópicas, ¿sí? Entonces las células gonadotrópicas son basófilas y son cromófilas en la adenohipófisis joven. Estas células gonadotrópicas, basófilas y cromófilas segregan la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Seguimos con las hormonas. Por eso es un tantito complejo y estoy tratando de darles lo más resumidito y que me entiendan. Quizás al final me van a entender, me van a comprender un poco mejor todo el eje porque está más esquematizado. Seguimos con las hormonas y nuevamente les pongo en amarillo la hormona liberadora que tenemos acá, el hipotálamo. Libera el factor liberador de gonadotrofinas. La célula diana en la hipófisis va a liberar en las células gonadotrópicas, ¿sí? Va a liberar hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Cuál es el órgano diana? El órgano diana en este caso vamos a hacer tanto para el hombre como para la mujer, porque funciona así, actúa sobre las gónadas, tanto en los ovarios como en los testículos en el hombre, ¿no? La hormona luteinizante, gónadas, ovarios y en los testículos. Entonces, ¿cuál es el efecto final de estas hormonas, ¿no?, que se liberan? Desarrollo de los folículos ováricos y producción de esperma en el hombre. Además, la hormona luteinizante actúa produciendo andrógenos. Aquí entra la parte masculina, ¿no? Y además tiene doble función, ambos sexos. O sea, esta producción de andrógenos funcionan tanto en la mujer como en el hombre. Por eso, cuando hay cierta patología o un tumor o alguna cosa que afecte estas células en la adenohipófisis o se vaya a formar un tumor, vamos a ver patologías de tipo androgénico, masculinización en las mujeres, pues porque hay aumento de la producción de estas hormonas en las mujeres, o sea, los andrógenos, ¿no? Entonces, estimula además en la mujer como tal, estimula la ovulación. Hormona luteinizante en la mujer es sinónimo de rotura del folículo, ovulación. Bueno, entonces tiene esa funcionalidad, esas funciones, desde el hipotálamo pasando por la hipófisis. El resto ya no les comento porque prácticamente son temas de otra especialidad, quizás de endocrinología, quienes de repente ya han pasado ustedes, que les abren del factor liberador de corticotropina, la ACTH como órgano o como hormona en la hipófisis, actúa sobre el órgano diana, la suprarrenal. Yo no estoy entrando ya en ese campo porque es campo de la endocrinología básicamente. Yo estoy hablando de la parte que nos compete a nosotros como ginecólogos. Bueno, y eso quiero que me entiendan un poquito, que estoy haciendo énfasis en el tema en particular. ¿Cuáles son las acciones de la folículo estimulante? Ya nos hemos bajado del hipotálamo, nos hemos bajado a la hipófisis. Hemos dicho que en la hipófisis hay una serie de hormonas, muchas hormonas, pero de esas varias hormonas, dos nos interesan a nosotros, que son la folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Cuáles son estas acciones o funciones que cumplen la hormona folículo estimulante? Entonces, su nombre lo indica, folículo estimulante. Estimula el crecimiento y maduración de un folículo. Si bien existen muchos folículos antrales en el ovario, cuando empieza a madurar folículos en un ovario,
para seguir el ciclo, entonces uno va a madurar. Y la maduración de ese folículo se encarga justamente de esta hormona. Favorece la mitosis de las células de la granulosa y la formación de la teca. Vamos a ver más adelante las áreas de este folículo, ¿no? La teca externa, la teca interna, vamos a ver la capa granulosa, que son estructuras celulares que producen hormonas, producen estrógenos, producen progesterona. Entonces vamos a ir viendo más hacia adelante. También la folículo estimulante se encuentra receptores específicos en las células de la granulosa de los folículos preantrales. Estimula la formación de nuevos receptores, o sea, la folículo estimulante estimula la formación de nuevos receptores a la propia folículo estimulante y a la luteinizante en el ovario. O sea, cumple esas funciones, ¿no? Entonces, formación de nuevos receptores. ¿Cuál es la función de la luteinizante? Junto con la FSH, con esta hormona, estimula el desarrollo de los folículos. Entonces, obviamente, su función más importante de la folículo estimulante, si bien la luteinizante se encuentra en unos niveles un tanto menos, como les diría, en niveles menor a la folículo estimulante durante la fase proliferativa, va a ser un pico de repente llegando hacia el día 14 del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, pero van casi juntos, van casi en conjunto la producción tanto de folículo estimulante como de luteinizante. Por eso que junto con la folículo estimulante estimulan el desarrollo de los folículos. Responsable de la secreción estrogénica, jóvenes, en dichas células. Sus receptores específicos se hallan en las células de la teca, grábense, ¿ya? Sus receptores de la luteinizante se encuentran en la capa, en esas células de la teca, siendo estos inducidos por la folículo estimulante. Folículo estimulante, hormona luteinizante, estimula la formación, ¿no? Entonces, nuevos receptores en la teca y producción de estrógenos. Su incremento brusco, lo que les estoy hablando, en sangre, provoca la rotura folicular, sensibiliza la pared del folículo y esta revienta en el momento preciso en que hace el pico máximo de elevación de esta hormona. Además, la hormona luteinizante induce la formación del cuerpo amarillo o llamado también cuerpo lúteo. Cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Su mantenimiento, y es responsable de la secreción de estrógenos, pero principalmente de progesterona para el mantenimiento del desarrollo endometrial y si acaso hubiese gestación, entonces de mantener la gestación. Entonces ahí radica la importancia de estas dos hormonas que se producen en la hipófisis. Les mencionaba, hormonas, esta es de la posterior, de la hipófisis posterior, tenemos, solo para mencionarles, la oxitocina, que es de importancia para nosotros. No les voy a hablar de la hormona antidiurética, nuevamente sería un tema aparte de endocrinología, pero sí les voy a hablar un poquito de la oxitocina, porque la oxitocina inicialmente sí se segrega en los núcleos paraventriculares del hipotálamo, ¿no? ¿Cuáles son sus órganos diana? Las mamas y el útero, ¿sí? ¿Cuál es la función? Estimula la eyección de leche durante la lactancia y estimula la